¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro nuevo episodio de PFL Media Podcast. El día de hoy con un invitado de primerísimo nivel realmente que nos va a acompañar estos 60 minutos aquí en este episodio número 6 de PFL Media Podcast. Ante que todo, muchísimas gracias a todos por seguirnos siempre en nuestro canal de YouTube de Paraguay Fluvial PFL Media y por los comentarios que también siempre nos dejan en diferentes plataformas, en Instagram, también en YouTube, hacen lo propio en Facebook. Y gracias por seguirnos realmente y obviamente también gente que nos contacta a través del WhatsApp. Hoy nos acompaña una persona que conoce muchísimo a pesar de ser probablemente uno de los referentes más jóvenes dentro de lo que es el mundo de la marina mercante del Paraguay. Estamos hablando del abogado Patricio Ortega, ex director de la Marina Mercante Nacional y quien recientemente también lanzó un libro muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de todo esto. Abogado Patricio Ortega, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Muy buenos días en este caso y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto siempre estar acá contigo, con Paraguay Fluvial y Logística. Realmente me siento honrado de que siempre soy un invitado de honor y para mí también un honor venir a compartir mi experiencia, mi conocimiento acá contigo y por supuesto con la audiencia. Ya hemos hecho varias entrevistas con el abogado Patricio Ortega. Me fui a visitar su oficina en su momento, ahí hicimos una entrevista. Cuando tuvimos un programa en Canal Pro en su momento, también se fue con nosotros él ahí en los primeros episodios. Lo hizo lo propio en Radio Primero de Marzo, en Radio Uno, en Radio Chaco Boreal. Así que realmente y hoy estamos en este nuevo formato, el formato podcast en este caso. Y qué lindo poder compartir realmente con una persona que conoce muchísimo acerca de la Marina Mercante Nacional. Pero antes de entrar en los detalles, quiero saber quién es Patricio Ortega. Nuestros seguidores también quieren saber, de hecho, quién es Patricio Ortega. ¿Cómo llegó Patricio Ortega a este mundo de la navegación, al mundo de la Marina Mercante? ¿Y cómo llegó a ser director de la Marina Mercante Nacional? Gracias. Te olvidaste también, cadena de valor también tuvimos Cadena de en su valor momento. regional, cierto, tienes razón, sí. Así mismo es. Bueno, Patricio Ortega es una persona que nació en la ciudad de Caraguatá, en la ciudad a 100 kilómetros de Asunción. Y es el lugar donde en su momento perecieron algunos buques de la Armada Paraguaya y también de la flota mercante del Sí. Estado, como el caso del Iporá, ¿verdad? Que fue la primera embarcación que se construyó en el país, que a vapor en el astillero Lomas San Jerónimo, perdón, Varadero. Y bueno, esa embarcación está en Vaporcue y bueno, ¿Cómo llegamos a esos buques ahí? Porque y, es algo simbólico que siempre vemos. De hecho, cada vez que se recuerda la batalla de Boquerón, se resalta, digamos, esas embarcaciones, esos buques. Y la gran pregunta que surge es, ¿cuántos kilómetros del lecho del río Paraguay, por ejemplo, se encuentra ese lugar? ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Imagínate, nosotros hicimos una travesía fluvial este año, acompañado con el gobernador de Cordillera y todo el equipo de Secretaría de Cultura, Turismo. La recreación de lo que fue en la época de 1869, 18 de agosto llegaron esas embarcaciones en Caraguatá. Salieron del puerto de Asunción y bueno, navegaron por el río Paraguay hasta Paraguay, en la entrada de Mandubira. Mandubirá pasaron y bueno, llegaron hasta el Gaúl y bueno, quedaron varados ahí en ese lugar y bueno, ordenó el 18 de agosto de 1869 el Mariscal López, ordena ahí, participa en una misa en la iglesia de Caraguatá, Mercedes, y al día siguiente, o sea, ese día ordena él que se hundan los barcos para que no queden en manos de los brasileros. Y de ahí él parte en carreta, acompañado con caballo por el Esteral y sale a Juan de Mena y bueno, va hacia Itacorá, donde falleció el 1 de enero de 1870, ¿verdad? Bueno, básicamente, ya que mencionaste también el libro, toda esa parte de la historia también, como que perecieron ahí la flota mercante, el Iporá, que se dotó de armamento para pelear en salvaguarda de nuestra patria, ¿verdad? Bueno, incluí también en el libro, ¿verdad? Que escribí, que es la evolución histórica de la Marina Mercante, porque también en base a eso, el código de navegación que nosotros tenemos hoy en el Ujú. país, la ley 476, ahí dice que en el caso de conflicto bélico o en que entre en conflicto de guerra, el Estado paraguayo puede disponer de las flotas privadas para combatir. En ese entonces, justamente, eso se hizo en aquel entonces. Y bueno, hoy día nuestro código de navegación, por más que sea un poco antigua, está vigente y ahí dice que en el caso que nosotros entremos en conflicto, el Estado paraguayo puede disponer de estas embarcaciones. Eso está en el Código de Navegación, en la Ley 476. Mira qué interesante este punto, ¿verdad? Paraguay
ostenta la tercera mayor flota fluvial de embarcaciones. Estamos hablando de más de, ¿cuánto? ¿3.000? Sí, 4.500 la última vez que se 4.500 hizo. embarcaciones. De 1.000 son de cabotaje nacional y el resto que hacen travesía internacional, ¿verdad? Es decir, obviamente estos buques son buques mercantes, buques petroleros, buques que cargan soja, que envían la soja de exportaciones, traen contenedores, pero imaginémonos el hipotético caso. ¿Con quién vamos a pelearnos? ¿Con qué vecino vamos a pelearnos? Brasil es muy grande. Vamos a suponer que con Argentina y que toda esa flota pongamos, al menos por vía fluvial no van a poder avanzar, ¿verdad? Exactamente. Sí, taponamos el río, ¿verdad? Exactamente. Muy interesante el dato realmente. Bueno, ¿cómo llegó Patricio Ortega al mundo de la navegación, al mundo de la marina mercante propiamente y después, como te preguntaba, a tomar y asumir el cargo durante un buen periodo de tiempo de la dirección de la Marina Mercante Nacional? Sí, mi persona entró a trabajar en la Dirección General de Marina Mercante en el año 2011. Sí. En el 2011 acompañé una intervención que se hizo en aquel entonces. Y bueno, desde ahí me quedé en esa dirección ocupando todos los cargos de jefatura que hubo en la Marina Mercante hasta llegar a la máxima instancia, ¿verdad? Empezando de jefe de división, de la parte jurídica, estuve también en un departamento muy importante que hizo que hoy tengamos también la flota, que es el departamento de reserva de carga, que era la que administraba, porque en su momento, antes de firmarse el acuerdo de hidrovía, nosotros teníamos vigente la ley de reserva de carga, que solamente embarcaciones con bandera paraguaya y con título de propiedad en el registro público, con propiedad paraguaya, patrimonio paraguayo, solamente podía tomar esas cargas en nuestros puertos nacionales, ¿verdad? Eso en el 92, cuando se firma el acuerdo, ya no rige en el río Paraguay, solamente hoy está vigente en el río Paraná. Entonces, ese departamento era el que decía si se puede tomar carga o no, porque había también una excepción en el caso de que no existía la capacidad suficiente de bodegas paraguayas, ahí se autorizaba por una disposición. Esa disposición se llamaba waivers. Entonces se da un waivers de autorización para que otra embarcación de otra bandera pueda tomar la carga de nuestros puertos, ¿verdad? Y ese departamento creó en aquel entonces, por un decreto se creó, una ley, y acompañó el señor Gunther. Robin Gunther, el señor Canonikov fueron los creadores de esa ley 295, de la época del 70 ya esa ley. Y en el 76, 80, 81, perdón, se reglamenta con un decreto, ¿verdad? Entonces, ocupé el primer cargo de jefatura de departamento que ocupé en la Marina Mercante en el 2012 ya, fue el departamento de reserva de cargas. Después ya fui asesor jurídico de la dirección, después ya estuve como secretario general 4 años, después se cambió la jerarquía de secretaría general a coordinación general, ocupé 2 años la coordinación general y después estuve en 2 oportunidades como encargado de despacho, resolviendo participando en la situación de aquel entonces en Montevideo, Uruguay, que los barcos paraguayos se dejaban de lado y se cargaban solamente los buques ultramar y que tuvimos inconvenientes. Cuando eso fui designado como encargado de despacho, estuve acompañando a la comitiva paraguaya para resolver ese conflicto. Después fui nuevamente designado como encargado de despacho y también me tocó dirimir el conflicto que tuvimos con la Argentina en el caso de dimensión máxima de convoyes. Sí. Y bueno, después finalmente en el periodo de gobierno pasado me confirmaron el cargo, estuve 4 años y finalmente en este periodo de gobierno también estuve 2 años de vuelta acompañando a este gobierno del presidente Santiago Peña y bueno, toda esa experiencia que pasé en la institución, bueno, me animó un poco también a escribir de la situación política, también jurídica de lo que es este sector tan importante para nuestro país, que es la Marina Mercante. Bueno, la Dirección de Marina Mercante es una institución muy, muy importante dentro de lo que es la gestión de esta flota importante también que tiene la República del Paraguay, la tercera flota fluvial de embarcaciones. Decía el dato recién justamente Patricio Ortega, 4.500 embarcaciones aproximadamente están registradas a la bandera paraguaya actualmente. Administrar todo esto realmente, porque Paraguay pasó por toda esa etapa de la historia de tener la flota mercante del Estado, que no tiene nada que ver con la Dirección de Marina Mercante, aunque la gente a veces tal vez confunde un poco el tema de la Dirección de Marina Mercante. La Marina Mercante es una institución que tiene a su cargo la gestión y administración
de toda la flota, digamos, de embarcaciones a nivel nacional, de flota mercante, de flota mercante. Obviamente las embarcaciones menores van directamente a la prefectura, las lanchas, los yates y compañías, pero lo que tiene que ver con el mundo mercantil, propiamente, la Dirección General de Marina Mercante es la que administra. Incluso habilita puertos, habilita amarraderos, astilleros, digo bien. También hace lo propio con las empresas navieras, incluso que tienen que eventualmente instalarse en Paraguay. Deben pasar definitivamente por la Dirección Marina Mercante y ni hablar de las embarcaciones. Es ahí donde toma y asume ese rol tan importante. Y nos hablaba, por ejemplo, el tema de la reserva de carga y todo lo que significó aquel proceso. ¿Por qué? En aquel momento hacía falta en algún momento ir a tomar cargas que tal vez la flota argentina, que tal vez la flota uruguaya o la misma flota brasileña no podía, pero se dependía de una autorización, de un waiver, de un documento que autorice. ¿Por qué? Porque existe también el tema del cabotaje que se reserva a cada país y todas esas cuestiones legislativas y administrativas también se tienen que equilibrar, digamos, a través de esta institución. Es así, la misión de la Dirección de Marina Mercante cuando se crea en el año 1957 dice dirigir y coordinar todo lo relacionado a la actividad mercante. Como bien señalaste, todo lo que se dedica a la actividad mercante debe llegar a la Marina Mercante en algún momento dado para obtener de repente una autorización administrativa, un asesoramiento, una disposición, una resolución. También hay una cuestión muy importante que la Dirección General de Marina Mercante, independientemente de lo que es internamente su jurisdicción, también tiene competencia internacional porque es el ente que le asesora al Poder Ejecutivo en lo relacionado a la Marina Mercante, tanto a nivel nacional e internacional, dice. Por eso es que la Dirección General de Marina Mercante también es miembro activo, por ejemplo, de lo que es el acuerdo de hidrovía Paraguay-Paraná, la Comisión Mixta de Dragado, el acuerdo de Mercosur en la parte de transporte marítimo, también es parte reguladora de lo que es el convenio de libre navegación de los ríos y también algo muy importante que es el cruce transversal fronterizo que hoy día nos une con la República Argentina y con Brasil a través de nuestros ríos. Por ejemplo, en el caso de Itapúa, tenemos montones de puertos de cruce transversal fronterizo donde pasan balsas, camiones de carga, vehículos de pasajeros, lanchas de pasajeros, toda esa zona que geoestratégicamente también ayuda a nuestro país, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del Alto Paraná, en la gestión anterior que yo estuve llevando adelante con intendentes municipales, con gobernadores y autoridades de la región en el ámbito fluvial, como la prefectura de Argentina y eso, estuvimos trabajando, por ejemplo, en unir nuestro país con la República Argentina y el Brasil a través de Puerto Taño, en lo que es en la zona de Puerto Irala, Puerto Libertad, porque el puente de la amistad está colapsado, el puente de la integración aún no se habilitó, entonces la gente pierde mucho tiempo, mucho dinero, los camioneros que hoy llevan maíz a Chapecó, Brasil, pierden mucho tiempo y hoy si se habilita una balsa con transporte de carga que pasa por el río, hoy de repente se descuenta esos kilómetros y por supuesto en tema económico. Entonces, todos esos sectores se involucra la Marina Mercante. Por eso es una institución demasiado importante. De hecho, se creó con independencia, con una ley especial en el 57 para encargarse de todo esto, ¿verdad? Pero después, por alguna razón, ya sea política o estrategia, de aquel entonces, del año 93, cuando se reestructura el Ministerio de Obras Públicas, se le incluye a la Marina Mercante dentro del Ministerio de Obras Públicas a través de la Marina Mercante. Y ahí se vuelve dependiente, entonces no está a la altura de lo que hoy día necesita el sector empresarial en ese sentido. En el episodio anterior hablábamos justamente con nuestro entrevistado, en un momento debatíamos con Carlos Arrascaeta, en este caso debatíamos un poco de que Paraguay pasó por un periodo, si bien Paraguay siempre estuvo activo con el tema de la Marina Mercante propiamente, Paraguay tuvo su flota propia, la necesidad obviamente de conectar con el mundo, de ser un país mediterráneo, siempre fue muy evidente y elocuente, además necesario. Sin embargo, bueno, a partir de toda esa necesidad, obviamente se crea la Dirección de Marina Mercante. Sin embargo, algo que hay que reconocer es la falta de experiencia, la falta de expertise. Y encima lo que ocurre casi siempre es que, al no ser una institución independiente, realmente el nivel de desconocimiento que existe en nuestras autoridades, o por lo menos es lo que se nota,
es muy evidente, ¿verdad? Lo compartíamos también hace unos episodios atrás creo que fue con Diego Asqueta en su momento, y le decía, qué lindo hubiese sido si teníamos un representante en la Cámara de Senadores que realmente entienda. Una vez pasó que Guillermo Ereque se candidató para senador y dije yo, qué buen momento va a ser si es que tenemos una voz oficial dentro del lugar donde se toman decisiones para avanzar con las leyes, por ejemplo, los proyectos de leyes que se convierten después justamente en normas, en leyes. Ese desconocimiento seguramente hace que no se tenga esa visión 360 grados de todo lo que significa el sector naviero, todo lo que significa el sector de los puertos, esa conectividad que tenemos que tener y cómo se debe administrar para poder permitir que la economía del Paraguay funcione día a día como viene funcionando. Hoy Paraguay concentra, repito esto, la tercera flota fluvial de embarcaciones y sirve a toda la región, inclusive como logística fluvial. Y ahí es ahí donde se requiere la variedad de profesionales que tengan que integrar las instituciones y los ministerios que puedan permitir tener esa visión amplia y ese conocimiento profundo, como es el caso del abogado Patricio Ortega, acerca de cómo se debe administrar. Y no siempre necesariamente tengan que ser exmarinos. Con todo el respeto que se merecen ellos, no siempre deben ser necesariamente exmarinos. Creo que se debe diversificar, se debe tener, en el caso tuyo, doctor, sos abogado, ¿por qué no tener algún ingeniero en algún momento también? ¿Por qué no tener otros profesionales que conozcan mucho de este tema y que le dé ese enfoque que necesita seguramente, incluso que impulse el cambio, modificaciones en las leyes? De hecho, Diego, es importante resaltar eso. Primero, el tema del conocimiento. Nuestras propias autoridades legislativas inclusive a veces no conocen. Por ejemplo, en el caso de en su momento el senador Zavala salió en la prensa y dijo, ¿por qué existe todavía la Dirección de Marina Mercante y Ferrocarril del Paraguay? Dice, sí, Ferrocarril del Paraguay no tiene más barco y la Dirección de Marina Mercante ya no tiene tampoco barco. Bueno, Zavala es ganadero. Y ahí se olvida él que la Dirección de Marina Mercante es una institución reguladora y la flota mercante que ya no existe. O sea que él no sabía que no existía. O sea que él confundió la Dirección de Marina Mercante con la flota mercante del Estado. Sí. O sea que el desconocimiento. Por otro lado, en tema de quién tiene que ser un director de Marina Mercante, en la época del presidente Stroessner se reglamenta la creación de la ley de Marina Mercante y se organiza con un decreto del 89 y ahí dice que el director de Marina Mercante debe ser un oficial retirado de la Armada Paraguaya. Yo te hablo de la estructura del decreto 3072 del 89, establece que sí o sí tiene que ser un oficial retirado. Eso se modifica con una ley, se deroga una ley en el año 2003 y dice que tiene que ser una persona con amplia trayectoria en el sector. Y ahí nomás quiero quedarme un poco, enfocarme. Muchas veces la gente dice, ¿por qué no tiene que ser un tripulante el director? ¿Por qué no tiene que ser un abogado? Y yo creo que esa ley habilita ya a que sea una persona con experiencia en el sector. Y ahí ya puede ser inclusive un despachante de aduana que conoce el comercio internacional, puede ser un armador, capitán. Un capitán. Pero también, por otro lado, vi la vez pasada unos comentarios también, dijeron, ¿por qué el doctor Patricio si tanto conoce este sector? ¿Por qué no hizo estos cambios? ¿Por qué en su momento también no aprovechó y no hizo estos cambios? ¿Qué hizo él estando en la dirección, verdad? Hice yo lo mínimo que podía hacer, ¿verdad? Quería hacer mucho más, pero a veces al depender de otra instancia, existe la voluntad política también, ¿verdad? Inclusive para hacer una licitación para mejorar tu infraestructura, a veces se te tranca cuando no existe la voluntad política. O sea que estar en la burocracia estatal a veces cuesta también, no es que se lleva nomás un proyecto en sí, tantos proyectos se hizo, ¿verdad? Pero de los cuales algunos llevamos adelante, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema central, ¿verdad? Mucho desconocimiento hay en el sector, pero hoy, por suerte, con esa ley hay muchas personas que están habilitadas para comandar la Dirección de Marina Mercante. Y el presidente de la República, justamente en ocasión de la Expo Mariano Roque Alonso en este año 2025, dijo que están trabajando para elevar la categoría de institución de dirección general a dirección nacional. Y eso sería un salto muy importante porque eso sí significaría la independencia de la institución. Imagínate, Diego, hoy vos sos empresario, querés venir al país, querés invertir en el país. Hoy con el tema del grado de inversión y otros temas que da facilidad al empresario venir a invertir en Paraguay.
te encontrás con barreras burocráticas, por ejemplo, si vas a abanderar tu buque para poder habilitar como bandera paraguaya, te encontrás con miles de procesos administrativos, burocráticos, presentando, o sea, hoy es la norma, o sea, que Sí. no se puede salir de eso, pero es lo que hay, pero se puede modificar. Tienes que presentar tus papeles a la Dirección de Marina Mercante, tiene su instancia jurídica, su instancia técnica que debe evaluar la carpeta. Posteriormente tiene que sacar un dictamen favorable, tiene que remitir a la autoridad de bandera, que es el Ministerio de Obras Públicas, y para llegar a la ministra o el ministro de turno, tiene que pasar por el viceministerio de Transporte. El viceministerio de Transporte tiene también su asesoría, después se eleva otra vez al ministerio, su secretaría general, su dirección de asuntos jurídicos, y en ese tiempo ya está perdiendo Sí. 2 o 3 meses. Mientras tanto, si tuviste un crédito para obtener esa embarcación o por mandar construir esa embarcación, está corriendo, seguir pagando tu amarradero, tu estacionamiento en el río y todavía no está trabajando. Entonces, todas esas cuestiones, lo que de repente, si se independiza de esta institución, sería fenomenal. Y además de eso, hoy día las reuniones regionales de la hidrovía o el Mercosur con las autoridades de la región fluviales, todos son independientes. Como el caso de la Argentina, hace poco se modificó su estructura, hoy totalmente ellos tienen poder de decisión. Como también Bolivia, como también Brasil, ellos tienen poder de decisión. Hoy la Marina Mercante todo tiene que llevar a consulta a la superioridad, o sea que no puede tomar una decisión propia, puede recomendar hasta ahí. Por eso en la reunión a veces cuando hay acta que firmar es muy importante para resolver en ese momento, porque todo es momento también, pues hay cambio de autoridad, diferentes criterios. Entonces a veces no se puede resolver un tema que está en mesa, ¿verdad? Y porque tenés que llevar a consulta y mientras tanto ya pasa el tiempo, cambia autoridad y después por eso nunca se puede avanzar en muchos temas en el tema de hidrovía, como el caso de, por ejemplo, de dimensiones máximas de convoyes, que ya se acordó entre los países en gran cantidad, pero hay países como el nuestro que no tuvo que tomar esa decisión en su momento y hoy se alarga, ¿verdad? Para sacar una decisión a través del Comité Intergubernamental de Hidrovía, que es el ámbito político. Exactamente. Bueno, doctor, escribiste un libro muy importante. Dice que en la vida uno tiene que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Creo que ya cumpliste las tres. ¿O te falta plantar el árbol? No. Justamente esa frase lo dijo José Martí, un escritor poeta cubano. Y lo que señalaba el autor con esa frase es que uno tiene que dejar un legado, ¿verdad? Sí. Entonces, el legado mío en este caso es compartir un poco mi experiencia resumida en 161 páginas, que no es suficiente. En un principio pensé en sacar un libro voluminoso donde detallaba muchas más cuestiones, pero hoy quiero empezar con esto, después vamos a ir sacando otros ejemplares y otras ediciones. Pero hoy el libro consta de 2 capítulos. En el primer capítulo justamente habla un poco, un resumen de nuestro relacionamiento con el río, ya como América, cuando Cristóbal Colón vino a sus 4 viajes en 1492 empezando. Y bueno, después la época colonial, la época que también estuvo al frente el doctor José Gaspar Rodríguez Francia, los primeros problemas que tuvimos con Argentina hacia el Río de la Plata. Y bueno, toda esa evolución, después la creación ya de la flota mercante en la época de Carlos Antonio López, la construcción de la primera embarcación a vapor en nuestro país, el Iporá en el astillero, en el Varadero, San Jerónimo. Y otras adquisiciones que se hizo en la época de Carlos Antonio López. Después ya vino la guerra y después en el año 1945 se oficializa otra vez mediante decreto ley en la época de Higinio Morínigo de la creación otra vez de la flota mercante del Estado Flomeres. Se compraron varias embarcaciones y bueno, toda esa etapa. Y después termina el monopolio estatal en el año 96 cuando se extingue la flota mercante del Estado. Ya era en ese entonces sociedad anónima porque sus acciones ya estaban vendidas al sector, a capital privado. Pero en el 96 totalmente se extingue y hoy queda bajo la administración de la Procuraduría General de la República los pocos bienes que quedaron de la flota mercante del Estado, ¿verdad? Como el caso del Blagaray que está cerca del Puente Remanso, por ejemplo, hoy está bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que hoy día no se sabe si se va a convertir en un museo o se va a vender para desguace, ¿verdad? Pero lo cierto es lo concreto que está ahí es un peligro, ¿verdad? Y bueno, después ya la creación de la ley de reserva de carga, la ley 6090,
la creación de puertos privados en el año 94 y la creación de la ley de incentivo fiscal, que es el caso del leasing financiero del 1295 del 98, y todas esas legislaciones, esas normas que empezaron a formularse en el país hizo atractivo nuestro país y empezaron a migrar empresas a nuestro país, bueno, incorporando embarcaciones, ¿verdad? ¿Y qué faltaba en ese entonces, en la época del 90 al 2000? Más o menos teníamos como 100 embarcaciones en esa época. Y después, ¿qué pasó? Decían los empresarios, es bueno trabajar en Paraguay, pero no tenemos una seguridad jurídica Sí, sí. en cuanto a requisitos, en cuanto a dónde tenemos que recurrir. Y ahí sale en el 2005 la primera normativa que establece los requisitos básicos para que una empresa pueda constituirse en el país y armar una empresa naviera, una empresa armadora. Y ese decreto fue el 5399 del año 2005. Y con ese decreto llegaron al país como más de 1000 embarcaciones de la empresa Cargill, la multinacional UABL y otras embarcaciones que trajeron en ese entonces del Mississippi, las barcazas que hoy día siguen navegando en nuestros ríos. Y ahí empezamos a sumar, imagínate, del año 2000 a 2025, 25 años, 25 años, de lo que era 100 embarcaciones de la época del 90. Hoy tenemos 4.500 unidades. Entonces, todo eso un poco refleja en este libro, la parte histórica y la parte normativa. Después ya fueron promulgándose otras normativas, ya adecuando un poco también las exigencias internacionales en cuanto a estándares de seguridad y reglamento de la OMI. Nos recordamos también que nosotros con Paraguay somos miembro activo de la Organización Marítima Internacional, a pesar que no somos marítimos. Las normas internacionales aplicadas al ámbito marítimo debemos adoptar en algunas cuestiones, como el caso de doble casco y todo eso. Entonces empezó a modificarse el reglamento en el 2014, se modifica el reglamento 5399 y se promulga en 1994 del 2014, y ahí se exige, por ejemplo, el doble casco y ya empieza a aparecer la figura o la exigencia de las clasificadoras internacionales. Y después en el 2019 se modifica otra vez ese decreto. Anteriormente el presidente de la República era el que autorizaba el uso de bandera a las embarcaciones. Los puertos también era autorizado para operar por el presidente de la República, y eso se modifica en el 2019 y 2020, dejando la potestad al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que en realidad debería ser luego la Dirección de Marina Mercante, ¿verdad? Pero por una cuestión que es la máxima autoridad de esa institución, porque hoy la Marina depende del Ministerio de Obras Públicas, entonces autoriza el Ministerio de Obras Públicas por resolución. Y esas son las modificaciones que fueron subiendo también, y también recortando un poco ese plazo, esa burocracia que anteriormente. Imagínate que tu inversión tiene que llegar al presidente de la República, y con todas las cuestiones que él tiene que resolver, tenemos que esperar que el presidente de la República saque un decreto para que tu barco empiece a operar, ¿verdad? Sí. Eso por lo menos se eliminó, pero falta mucho más en la parte burocrática principalmente. Exactamente. ¿Me podés permitir mostrar el libro en la cámara para que nuestros seguidores y oyentes... Ahí está justamente. La Marina Mercante Paraguaya, pasado, presente y futuro de la Marina Mercante Paraguaya, es el libro que se presentó recientemente esto fue el 18 de noviembre, fue en el puerto de Asunción. Justamente hay un simbolismo acá, la moneda, el billete de 500 guaraníes tiene acá. ¿Por qué? ¿El buque? Porque este es el buque, el lago Ipoá, que fue la primera embarcación. Mejor ahí en la cámara. Sí, ahí está. Fue la primera embarcación de buque tanque que tuvo el país, de la flota mercante del Estado. Y este momento auge del puerto de Asunción que se ve de fondo, ¿verdad? Y este libro hoy día también ya está en la editorial Intercontinental, para el público en general que quiera leer, porque, como le digo, está la parte histórica, pero también está la parte normativa, que es muy importante no solamente para el empresario, sino también para los estudiantes de Derecho y Derecho Marítimo. Hoy no está actualizado el libro que teníamos, el libro verde del Código de Navegación. Exactamente. Entonces este está totalmente actualizado. Vamos a ampliar un poco más también, y en febrero del año 2026 estaremos lanzando ya la segunda edición, porque la primera edición, que fue de 200 ejemplares, ya se acabó.
En el día de lanzamiento se fue el 50% y el resto después ya fue adquirido por algunas empresas para regalos empresariales y otros gremios que adquirieron el ejemplar. Que yo no hice esto con fines lucrativos, sino, como bien dijiste en tu frase, en la vida uno tiene que plantar un árbol, tener hijos y que escribir un libro. En ese sentido es más bien dejar un legado de mi experiencia y compartir. Que además, más que para vos personalmente significa este legado, ¿verdad? Pero en realidad es un aporte muy importante, muy grande académicamente también. Yo quisiera resaltar este punto porque te decía hace rato, hace falta mayor involucramiento y esa diversidad de profesionales en este sector. No necesariamente todo tiene que pasar por el sector de la Armada paraguaya. Repito esto con todo el respeto que le tengo y que se merecen obviamente cada uno de ellos. Eh, Son profesionales con muchísimo conocimiento también, inclusive con alta jerarquía, con estudios realizados, pero esa diversidad que necesita justamente, yo creo que eso también se vive un poco en el sector naviero hoy día. Ese cambio generacional dentro de los gremios, ese cambio generacional que está ocurriendo dentro de las direcciones de las empresas, extranjeros que están viniendo, están asumiendo las direcciones, paréntesis de por medio digo, un poco también seguramente por esa visión de los inversores internacionales que necesitan esa apertura mental, tal vez, o que nuestros profesionales tengan mayor experiencia. ¿Dónde se debe conseguir esto? Justamente en la academia, justamente en la universidad es donde se debe formar con todo ese criterio. Y yo no sé, yo sé que en la carrera de Derecho, me inscribí en una ocasión, allá en la pandemia, me inscribí para estudiar Derecho en la UNA y luego por diversas razones no pude seguir la carrera propiamente, pero es una materia pendiente estudiar Derecho porque a mí me encantaría especializarme justamente también o conocer más que especializarme, aprender más en todo lo que tiene que ver con el tema del derecho marítimo, el derecho mercantil, el derecho comercial, inclusive el aeronáutico es muy interesante porque hay un gran vacío en este sentido. Por supuesto que hay referentes nacionales en cuanto a abogados con mucha trayectoria, mucha experiencia, pero que tengamos la posibilidad de justamente acceder a este tipo de materiales nos acorta esa brecha que existe entre los que necesitamos conocer más y quienes conocen con toda la experiencia que tienen que puedan trasladar de generación en generación incluso todo ese conocimiento. Por eso realmente las felicitaciones, doctor, por la iniciativa. Sí. Claro, y para terminar también sobre el libro, sobre el punto nomás, importante que este libro también lo que menciona es la problemática, la situación de hoy y también la recomendación para el futuro, sobre el tema de qué nos falta, cuál es el desafío en Paraguay hoy día para avanzar. Si nosotros en aquel entonces, de la época de Carlos Andrés López, y teníamos también esa embarcación motonave que transportaba 300 pasajeros por nuestro río, que iba a la Argentina, que iba hacia el Brasil. Hoy no tenemos transporte fluvial. El desarrollo de transporte fluvial, el dragado, de tener transporte fluvial de pasajeros. Claro, el tema de dragado, por ejemplo, el tema de dragado no hay fuente de financiamiento. Si es cierto que la ley dice que la ANP tiene que ser la encargada de dragar el río, hoy no tiene fuente, no tiene recursos para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el 94 se crean los puertos privados y los puertos estatales que estaba a cargo de la ANP, hoy día casi ya no operan como operaban en su momento, que eran lo único, ¿verdad? Entonces hay cuestiones puntuales que se toca también en la recomendación final de este libro. Y en cuanto a la Armada Paraguaya, yo quiero destacar también qué pasó en su momento. Todo, como bien mencioné en el decreto reglamentario, decía que un oficial retirado tenía que ocupar el cargo de la Marina Mercante. Entonces, ¿cuál era el inconveniente? Que venía un militar retirado de la Armada, que era un capitán de navío, y viene a ocupar el cargo y se peleaba con el capitán de navío, que era el prefecto naval, y por antigüedad o por algo de motivo, entonces no se centraba en lo que era su actividad mercante, que es el civil. Porque el otro es castrense y el otro es civil. Entonces se tiene que llevar un trabajo coordinado. De hecho, yo logré trabajar con la Armada Paraguaya, con la prefectura. Trabajamos de sobremanera, trabajamos súper bien en el desarrollo, en el proceso también el proceso de digitalización de los procesos que tanta falta hacía para que facilitar. Porque nosotros somos miembros también de la Organización Mundial de Comercio y nos exige a nosotros que tenemos que facilitar el comercio. ¿Y cómo vamos a facilitar el comercio si nosotros presentamos burocracia? Entonces trabajamos mucho con la prefectura. Cuando yo estuve como director, yo no me quejo, trabajamos súper bien. De hecho, la ley nos obliga
a las instituciones de la Marina Mercante y la prefectura a complementarse en su tarea, ¿verdad? Uno reglamenta, regula y el otro cumple o hace cumplir. Entonces, Controla. trabajamos de sobremanera y terminó la época de que venían y se peleaban entre la Armada, la prefectura y la Marina Mercante porque el director de la Marina Mercante era también un oficial retirado. Hoy no sé cómo están las cosas, pero Tenía que ese fue el obedecer, principal problema. Ese fue el principal problema, a ¿verdad? veces tenían que obedecer a su superior, a órdenes superiores. Ese creo que es el principal motivo, porque cuando hay intereses de por medio, o sea, ocurrió en muchas ocasiones, a veces la cuestión jerárquica y se sabe que eso es así, es Y, y, lineal, y, 100%, y por y eso justamente verticalista. en uno de los artículos de la Constitución Nacional dice que los integrantes de la Armada Paraguaya son obedientes no deliberantes. Exactamente. Entonces, esa figura es lo que hace que la prefectura se maneje todavía en ese rango porque son militares activos los que ocupan el cargo de la prefectura. No es más prefectura naval de Puerto, prefectura general de Puerto, que sí eran civiles. Sí. Al pasar a depender de la Armada Paraguaya y a ser ocupado por militares activos, como el caso de capitanes, almirantes, capitán de corbeta, bueno, todos son obedientes, no deliberantes. El 18 de noviembre fue el lanzamiento del libro. También lo escuchamos justamente al abogado, al doctor eh, Becconi, Andrés Becconi, que te ayudó, entiendo, también en el prólogo o en el proceso también de lo que fue esta presentación, pero también tuvo toda una parte de edición que también, o sea, fueron 3 abogados que se sentaron y empezaron a trabajar. Principalmente el núcleo de todo este libro, obviamente está en el abogado del doctor Patricio Ortega, quien escribió este libro, pero contaste con la colaboración de colegas Es profesionales. un proceso de 2 años. El libro parece diminuto, pero fue un proceso que fuimos sacando información, agregando, modificando. En la parte editorial me ayudó el historiador joven, ya también que escribió varios libros, el doctor Juan Marcos González. Él es que escribió el tema del último fusilamiento de Paraguay. Hoy está escribiendo otros libros, toda historia. Ujú. Y bueno, él me ayudó en la parte de edición y editorial. Y bueno, el doctor Becconi, por supuesto, fue el prologuista principal de este libro, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que es Paraguay, desde el punto de vista de lo que es el comercio, desde el punto de vista de lo que es el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, de lo que es la Organización Marítima Internacional, todos esos detalle él incluyó en este libro en su prólogo y la importancia de lo que es nuestro comercio internacional vía fluvial. Excelente. Reconocimiento también, por supuesto, a ellos, el doctor Becconi en particular, que es también un profesional de altísimo nivel también que está siempre colaborando, también enseñando, ¿no? Es así, aprovecho el espacio para saludar a ambos. Los dos son docentes Sí. universitarios. En el caso de Juan Marco está enseñando en Argentina y Ujú. en el caso del doctor Becconi también reconocido profesional no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, que hoy me está sugiriendo reemplazarlo en lo que es la parte del miembro activo y directivo de lo que es Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, ya que él está ocupando el cargo de presidente de lo que es la Cámara Ítalo-Paraguayo. Entonces, me está pidiendo quedarme a llevar adelante la bandera de Paraguay en el Instituto Americano de Derecho Marítimo. Qué bueno, doctor. La verdad que es un gran desafío también ese, por supuesto, el asumir ese rol, esa responsabilidad dentro de esta organización también a nivel, en instancia mundial, ¿no? No, Y americano, sí. Iberoamericano, sí. Así mismo es. Yo hoy actualmente estoy trabajando a media máquina, como se dice acá en este sector, porque también le estoy ayudando al gobernador del departamento de Cordillera, al licenciado Denis Lichi. Estoy trabajando con él en su gabinete. Estamos en un proyecto también sobre este ámbito, de desarrollar el turismo fluvial en Cordillera. Tenemos varios lugares muy lindos, en el caso del río Mandubirá, el río Paraguay mismo que cruza, moja, como se dice, gran parte del departamento de Cordillera de Embocada. Y tenemos lugares bellísimos para explotar en puerto turístico, ¿verdad? Que hoy, desde el 2020, tenemos reglamento de puerto turístico también, que le invitamos a los empresarios que puedan invertir en este ramo. No sé si viste la janjada Sí, que se la hizo, jangada. sí, que se hizo en la Bahía de Asunción, como lleno Espectacular. de gente. O sea, que Sí. nosotros necesitamos más lugares turísticos para desarrollar este ámbito que es no solamente mercante, sino también de lo que es
de desarrollo del turismo, lo que es la parte recreativa. O sea que es una materia pendiente y en muchas ocasiones hablando con muchas personas siempre terminan saliendo, principalmente extranjeros, terminan saliendo en este punto. La necesidad que tiene Paraguay y la gran oportunidad que tiene, tal vez nosotros, realmente esto creo que es así. Tal vez nosotros que vivimos aquí no tenemos el potencial de poder magnificar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Estas aguas del río Paraguay, del río Paraná, de los ríos que cruzan diversas ciudades en algunos casos, realmente es un potencial muy grande. Hay muchos lugares del mundo que no tienen ríos, tienen o ríos limitados, digamos, no navegables en muchos casos, inclusive en Europa. Qué sé yo, Suiza, Suecia y compañía, no sé si tienen ríos navegables 100% y otros varios países más también a nivel de Europa mismo, ¿verdad? El público objetivo creo que tiene que ser justamente, y tomo como ejemplo, me tocó ir, por ejemplo, en el puerto de Corumbá, quedarme hospedado en un hotel en Corumbá, y ellos explotan muchísimo y de muy buena forma, por ejemplo, en Corumbá, el turismo de pesca. Y los extranjeros que vienen no necesariamente son los usuarios, no necesariamente son también los brasileros, o sea, que habitan en ese lugar o de otras partes de Brasil. Por supuesto que hay, pero vi japoneses, alemanes, también creo que personas de origen árabe. ¿Por qué? Por el atractivo que tiene el Pantanal propiamente. Paraguay también tiene su Pantanal, también forma parte del Pantanal. Lo que decía el doctor Patricio Ortega, ¿por qué no aprovechar, por qué no apuntar y desarrollar toda esta cuestión turística? Y yo sé que también obviamente eso significa mucha inversión y tal vez el precio final del servicio, el servicio turístico. Yo siempre soñé, por ejemplo, con un buque de pasajeros que pueda salir desde Itaipú, recorrer todo el río Paraná, pasar por la esclusa, obviamente con atractivos turísticos en ambas márgenes, donde uno puede quedar a cenar, hacer, no sé, salir de fiesta en algún punto, volver a subir por el río Paraguay, ir haciendo escalas, llegar a Asunción, hacer algunas cuestiones, ir para arriba, pero falta desarrollar infraestructura y oportunidades, llegar a Concepción, inclusive allá arriba. Ahora, ¿cuánto cuesta eso para equipar el barco? Para poder llegar a un punto de equilibrio. Porque la gente paga para ir en los cruceros internacionales en el mar. Pero todo lo atractivo que se puede tener en los ríos realmente es ilimitado, impresionante. Y ahí aprovecho lo que decías, esa invitación a que la gente se anime a invertir en este sector. Sí, y por sobre todas las cosas, al empresario lo que más le llama la atención es la seguridad jurídica. Sí. Nosotros en Paraguay no teníamos un reglamento de puerto turístico. Todo era puerto de cruce transversal, puerto de importación y exportación, pero puerto turístico no había. En el 2020 sacamos ese reglamento. ¿Y qué pasó? En Ciudad del Este, la primera empresa vino a instalarse ahí, una empresa que desarrolla el turismo en las cataratas del Iguazú, viene y construye un puerto turístico con restaurante y con vista al río Paraná. Y hoy recibe cantidad de turismo desde el lado brasilero con un catamarán para 250 personas y ahora están construyendo otra para 500 personas y esas 250 personas probablemente vienen a Asunción, Paraguay. Viajamos a Carmelo Peralta, donde se está construyendo el puente bioceánico, Sí. y llegas ahí a Carmelo Peralta, todo asfaltado. Llegas ahí, Carmelo Peralta, casi no hay nada. Cruzás lado brasilero a Murtiño. Murtiño. Murtiño, vos te vas y todas las casas, todos los edificios tienen agencia de turismo fluvial. Sí. Vos te vas a comprar un paquete y tenés montones de embarcaciones, Exactamente. barco, hotel, Sí. para hacer turismo de pesca 3 a 4 días por el Pantanal. Exactamente. Entonces, pero el río nos divide, no sé, 100 metros y el lado paraguayo no hay nada. Entonces yo me acerco al dueño del hotel Pantanal Inn, que está en Carmelo Peralta, que él fue un diputado, el José Chamorro, y le planteé hacer un puerto turístico en ese su espacio, porque da al río su hotel. Y hoy está pensando en hacer eso. Cuando yo paso al lado brasilero, le conocí a un empresario brasilero que estaba explotando y me dice, somos muchísimos acá que trabajamos en esto. ¿Y qué tal en Paraguay? ¿Hay lugares donde podamos hacer? Le mostré lo que es la confluencia del río Paraná, el río Paraguay, y le encantó el lugar y hoy en enero empieza a trabajar en el departamento de Ñembucú, esta empresa brasilera, con un barco hotel de pesca con devolución. Qué bueno. Entonces, están viniendo. Ayer me llamaron, estaban pasando Concepción ya. Yo creo que llegan la otra semana al departamento de Ñembucú. Conversamos con el gobernador del departamento de Ñembucú. Estamos viendo Víctor Hugo Fornerón. con el ejército también para ver si nos podemos usar como oficina lo que era el centro de reclutamiento que está al lado de la prefectura de Humaitá. Un edificio Qué lindo. hermoso con vital, pero está abandonado,
con una inversión a un plazo de X y por supuesto seguramente para el Estado paraguayo ganar un beneficio, ¿verdad? Pero imagínate, todo eso se puede realmente hacer y explotar. Imagínate, pesca con devolución, respetando el medio ambiente, ¿verdad? Ujú. Mismo aquí en Asunción, ¿verdad? La Bahía de Asunción tiene un potencial enorme. Este evento que destacamos realmente. E invitamos a los organizadores también, de hecho, justamente a difundir más previamente, inclusive para poder que se dé a conocer en todos lados este tipo de eventos. Yo creo que inclusive puede albergar personas, ¿por qué no? Que tengan que venir de Formosa, de otros lugares, a venir a participar con mucho gusto, si es que se da a conocer. Así como se da, por ejemplo, la pesca deportiva. La pesca deportiva, prácticamente los pescadores deportivos de la región convergen entre sí. Hay pescadores de Argentina que vienen a competir en Paraguay y pescadores de Paraguay que van a competir en Argentina. Y quiero poner como ejemplo lo que me contaban el otro día, justamente cuando se jugaba la final de la Copa Sudamericana aquí. Uno de los equipos o los hinchas estuvieron agrupados, por así decirlo, en la zona de la costanera. Buscaban alternativas turísticas para poder hacer algo. Están los lanchones que cruzan el Chacoí permanentemente. Subían a bordo de los lanchones, pero llegaban al lado de Chacoí y no había mucha infraestructura. No hay infraestructura realmente, porque ahí es. Y Chacoí o Nueva Asunción tiene un potencial gigantesco de crecimiento inmobiliario en estos momentos. Creo que debe ser el polo de mayor crecimiento, con una ribera al río espectacular, con vista al río espectacular también. Y ahí es donde, por ejemplo, se debe aprovechar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Hoteles en la costa del río, justamente para potenciar el turismo, con un servicio fluvial de recorrido de algún punto, en algún tramo que la gente pueda atraerle. Restaurantes en la costa del río. Qué lindo sería, o sea, restaurantes exclusivamente de pescado. Yo recuerdo que me fui a Rosario hace unos años atrás, una vista espectacular ahí cerca del puente de Rosario, y venían te servían un dorado a la parrilla espectacular y uno podía disfrutar de los buques pasar. Ese tipo de cuestiones son lo que nosotros tenemos que apuntar a Hubo un potenciar. proyecto, hay un proyecto que está en etapa de factibilidad que quedó ahí colgado Sí. allá por el Ministerio de Finanzas. Una empresa chilena que vino acá presentó un proyecto justamente de desarrollo de turismo y transporte fluvial. Y no solamente transporte fluvial, sino también justamente destacar eso, ¿verdad? Tener terminales en varios puntos del departamento central, empezando de Limpio, Roque Alonso, Asunción, hasta Villeta, y tener terminales donde uno no solamente se va para subirse en un buque o una embarcación, sino puede ir en bicicleta, puede leer un diario, tener restaurante, tener tipo la terminal en sí, donde muchas empresas pueden instalarse, puede poner cajero automático, inclusive cine puede tener en ese lugar, ¿verdad? Café, no sé, florería, así como cualquier otro país del mundo, donde puede ir no solamente para subir en un buque, sino para ir al atardecer, a tomar un café, a leer un diario. Entonces, ese está incluido en ese proyecto presentado por la empresa chilena, que no sé si va a avanzar o no, pero es un lindo proyecto. Pero hablando también de Rivera, también es muy importante mencionar a los astilleros. Sí. De hoy día, cuántos nosotros tenemos en el país, cuántos son de construcciones, cuántos son de reparaciones y cuántos son de mantenimiento, ¿verdad? Y en ese sentido, la vez pasada hubo una crítica de una empresa que se instaló acá en el país porque estaba trayendo embarcaciones, barcazas de otro país, Sí. construyeron en otro país y están trayendo para abanderar a Paraguay. Que no está prohibido porque al final van a pagar una importación, de impuestos, todo lo que sea. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque en Paraguay no tenemos como el Brasil un fondo de marina mercante. Y yo nomás este mensaje quiero dejar, ¿verdad? Que si hoy día el gobierno nacional está apostando en inversiones como Xerogaporá, que está financiando, está otorgando crédito con muy bajo interés, Sí. debería de repente ver un poco, analizar la posibilidad de ver un crédito, un fondo también para la construcción de embarcaciones. Porque hoy día los astilleros tienen que ver la forma de financiar la construcción, porque el pago de esa construcción se hace pues contra factura al terminar el proceso. Entonces ellos tienen que bancarse durante la construcción de lo que es mano de obra, adquisición de chapa y montones de cosas que seguramente saca un crédito de un banco, pero con un interés súper elevado. Entonces el gobierno paraguayo de repente puede evaluar esa posibilidad como el crédito que se da para lo que es el tema de Xerogaporá y otros, ¿verdad? Ahí en ese punto, yo recuerdo haber estado presente justamente en un evento, en dos eventos, un foro previo dedicado al medio ambiente específicamente, fue en la Unión Industrial Paraguaya, organizado en su momento por la consultora Wicom, y en otra ocasión, el foro de la AFD justamente,
Sí. En aquel primer foro ambiental, un representante de la AFD eh, contaba y exponía justamente, hoy día, tomo lo que decís, doctor, simplemente para mencionar lo siguiente. La AFD se referencia principalmente por el mecanismo de financiamiento para viviendas, pero no es el único sector, eso hay que conocer, no es el único sector donde pueden poner plata. Es más, este representante de la AFD pedía por favor para que se presenten proyectos de financiación y soliciten el financiamiento, porque de lo contrario, si no se logra ejecutar, hay plata, hay fondo en la AFD para diversos desarrollos, muchos de ellos enfocados en aspectos ambientales, pero también de desarrollos de diversas variedad, digamos. Y si no se ejecutan, es como que perdemos una suerte de calificación por no haber ejecutado esos fondos. O sea, hay plata disponible, pero los proyectos se tienen que presentar. Tomo de muy buena forma lo que está diciendo y aprovecho la Sí. oportunidad porque creo que realmente puede generarse una enorme oportunidad a través de la Sí. AFD. No, de hecho, en la última expoferia que tuvimos en Avellistic, Sí, yo me reuní con don Guillermo Ere, sí. con Mauri, y estaban comentando ellos de que se va a construir una nueva embarcación, se va a iniciar en enero del 2026 la construcción de otra embarcación, inclusive más grande que Don Toyo, Ah, mira ¿verdad? vos. Y estaban hablando de financiamiento, entonces de ahí empezamos a hablar de de lo que es Sinaval. Sí, La Cámara de la Industria Naval Paraguaya, Sinaval, sí. hoy día no está Activo. funcionando, no Sí. está activo. Entonces, le sugería ahí, tenemos que reactivar esto, tenemos que activar esto. Y a través de esa Cámara, ver la forma de conseguir esos financiamientos, o por lo menos presentar esos proyectos de financiamiento, que yo Absolutamente. creo que le va a venir muy bien y va inclusive a abaratar el costo para los armadores finales de esa construcción. Porque fíjate que esta empresa que estabas mencionando, yo digo con nombre y apellido LHG Mining, que hoy está explotando justamente el tema de la minería, va a ser probablemente uno de los jugadores más fuertes dentro de la hidrovía. Creo y quiero creer que tuvieron la intención también de venir a invertir en Paraguay, pero encontraron el mecanismo de financiamiento a través del Fondo de la Marina Mercante en Brasil y por eso tuvo que construir en astilleros brasileros y estas embarcaciones vienen con bandera brasilera. Si eso hubiese sido con oportunidades aquí en Paraguay, con estos mecanismos, no iban a dar abasto los astilleros. Y la cantidad de mano de obra que va a generar, la cantidad de trabajo efectivamente que íbamos a poder captar, fuente de trabajo, crecimiento para los astilleros, nuevas embarcaciones que tenían que venir a tripularse también. O sea, el universo de oportunidades da un retorno inmediato a esa financiación. Es así, por eso yo creo que reactivar esa cámara sería muy importante, donde se aglutinan todos los empresarios que explotan este sector, este servicio de astillero. Doctor, para ir concluyendo un poquito este episodio que agradecemos enormemente con toda la experiencia que nos estás contando, con la presentación de nuevo de este libro también aquí en nuestro espacio, en este episodio número 6 de PFL Media Podcast. Quiero pedirte un mensaje por sobre todas las cosas y tomando, porque en dos ocasiones ya le escuché al presidente de la República decir lo de la Dirección Nacional de Marina Mercante. En el ruedo central de la Expo Marino Roque Alonso este año y en la ocasión de la celebración de los 85 años del CAFIN hace unos días nada más, justamente en el puerto de Asunción, lugar simbólico también. No, y reiterando, resumiendo esas tres, de repente, expresiones o análisis que hice, ¿verdad? En el caso del Fondo para la Marina Mercante, de independizar a la institución para estar a la par de lo que requiere, lo que exige hoy día el sector, independizar a la Marina Mercante y, por supuesto, también ver la forma de que cada año en el presupuesto general de la Nación se prevé recursos para lo que es el dragado de nuestros ríos. Y ver la forma también, por supuesto, de ver fuentes de financiamiento para ese rubro tan importante para nuestro país. Porque hoy, si una embarcación no llega a nuestros puertos, evidentemente la Dirección Nacional, el amigo Orué, no recauda para lo que es la arca del Estado. Y eso se resiente, impacta mucho en la economía de nuestra región cuando ocurre ese tipo de evento, como el caso de lo que es la bajante del río Paraguay y río Paraná, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esos tres mensajes, ¿verdad? Independizar a la institución, a la Marina Mercante, buscar los fondos para inversión en tema de Marina Mercante y, por supuesto, como le dije, enfocarse en el tema del presupuesto y fuente de financiamiento para obra de dragado, que hoy día, de hoy día se está llevando adelante el dragado,
pero no está previsto en el presupuesto de la nación, sino de repente se saca un decreto, una ley de emergencia hidrológica para tal efecto y se buscan los recursos, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. Yo creo que en este libro está en la parte final las recomendaciones, las reflexiones finales del por qué se debe independizar esa institución tan importante para nuestro país. Reiterarnos dónde uno puede adquirir El este libro ejemplar. hoy día está en la editorial Intercontinental y el próximo año, en febrero, vamos a hacer la segunda edición donde vamos a ir actualizando ya y Qué bueno. ese lanzamiento vamos a hacer seguramente en nuestra Universidad Nacional de Asunción, de fui alumno en la Facultad de Derecho. Qué bueno, doctor. Bueno, así estuvimos en este episodio número 6 de PFL Media Podcast. Estuvo con nosotros hoy el doctor Patricio Ortega, en este caso exdirector de la Marina Mercante Nacional, quien acabó de lanzar este libro, La Marina Mercante Paraguaya, pasado, presente y futuro. Y además este análisis completo, este resumen completo prácticamente de todo el universo en torno a la Dirección General de la Marina Mercante y el sector mercante de Paraguay propiamente. Así que, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Muchas gracias a usted por la invitación, siempre a las órdenes. Que no sea el último, por supuesto, ¿no? Que vamos a tener otras oportunidades de seguir hablando porque hay muchos temas que hablar todavía. Siempre te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube, en Paraguay Fluvial PFL Media. También puedes seguirnos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, también en Twitter o X el día de hoy, y pronto estaremos también arrancando, por supuesto, el nuevo formato, la nueva modalidad, digamos, de programas diarios a través de streaming aquí desde el estudio de El Farolito, justamente para compartir con todos ustedes día a día mucha información a través de Paraguay Fluvial, a través de PFL Media. Nos reencontramos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos.